Hola, les habla Álvaro Peralta. Vamos a hablar acerca de pequeños distractores. Son pequeños distractores que quieren normalmente o son diseñados por el enemigo para distraernos de nuestra misión. Y tenemos que tener mucho cuidado de no permitir esos pequeños distractores en nuestra vida, pero tampoco de ser nosotros, convertirnos nosotros en distractores para otras personas. Quiero leerles rápidamente un relato en Mateo 17, versículos 24 al 27, donde Jesús va a ser o a tratar de ser distraído por el enemigo mediante el cobro de impuestos. Es interesante, impuestos del templo. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas son el impuesto del templo. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y dijo Pedro: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Es decir, un estatero son 4 dracmas, es decir, que cubría el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro del templo. Es el impuesto del templo. Entonces, los cobradores de ese impuesto son los los enviados por los sacerdotes o el Sanedrín, que es el cuerpo que gobierna el templo y toda la religión judía en esa época, en esa región. Y vienen a cobrarle a todos los maestros de la ley, Jesús siendo uno de ellos, un impuesto. Ahora, ¿qué pasa? Jesús le dice a Pedro: ¿yo debería pagar un impuesto, sí o no? Pedro le dice: pues no, porque somos hijos y los hijos no deberían pagar un impuesto. Pero Jesús dice: eso no va a ser un problema, o sea, no vamos a hacer un problema de esto. No nos vamos a ahogar en un vaso de agua, sino que vamos a pagar el impuesto, simplemente. Ahora, como es algo que no es del todo propio, porque no somos sujetos de impuesto, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a creerle a Dios para que de una forma milagrosa provea los recursos para pagar los impuestos. ¿Qué le parece? Hay cosas que usted necesita que de una forma milagrosa Dios las va a proveer en su vida. No necesariamente de la forma en que usted piensa o de la forma en que nosotros humanamente diríamos: bueno, es que tiene que ser así, es que a mí me enseñaron que esta es la forma, hay que trabajar de 8 a 5 o hay que casarse a los tantos años o hay que lo que fuera. Dios tiene formas diferentes de hacer las cosas. En este caso, de una forma totalmente sobrenatural, Jesús le dice a Pedro: ve, pesca, saca un pez, tómalo, abre la boca y adentro va a haber un estatero. ¿Cómo sabía Jesús esto? Ahora, más allá de eso, ¿cómo sabía Jesús que Pedro venía a hablarle de los impuestos que están cobrando en el templo? Mi impresión, esto no está escrito en la Biblia de esta forma, pero esta es mi impresión absolutamente personal. Yo creo que Jesús estaba en la casa orando. Yo creo que Jesús estaba en la casa estudiando la palabra de Dios, estaba meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe antes de que Pedro le hable para qué es que Pedro está entrando a la casa. ¿Cómo es que Jesús va a saber antes lo que Pedro viene a decir si no había estado en la presencia de Dios estudiando y orando y pasando tiempo con Dios realmente? Ve lo que dice en Juan 16:13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo que está en todos nosotros. Es el Espíritu Santo que también estaba en Jesús. Y nos comunicamos con el Espíritu Santo en oración, así de sencillo. No hay otra. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto me impacta porque resulta que el Espíritu Santo no solamente nos muestra las cosas de Dios y nos revela la palabra de Dios, sino que nos enseña las cosas que han de venir. Eso significa las cosas que están en el futuro, que todavía no han pasado. Y esto es bien importante porque entonces nos da pie para pensar que Jesús estaba en la presencia de Dios, y cuando aparece Pedro, Jesús ya sabe exactamente para qué es que Pedro viene a hablar con él, y le dice de entrada, le habla de los impuestos y le da una lección respecto a si debería o no pagar impuestos. Pero el punto es que ya Jesús sabe para qué viene Pedro y ya tiene una solución. Jesús no permite que
esto que está sucediendo en el momento en que Pedro está hablándole, le distraiga de su misión, de su ministerio. A todo lo contrario, Jesús no se va a enojar, no se va a molestar. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos o nos molestamos o nos incomodamos o nos estresamos por cosas que pasan, de las cuales simplemente la gente a veces habla cosas que no son correctas o dice cosas que no debería decir? O, bueno, pasan tantas cosas que podrían ser distractores en nuestra vida, pequeños distractores. Es sutil la forma en la que el enemigo trata de distraer a Jesús, y lo hace a través de Pedro, lo hace a través de un hombre que ha sido bien importante para la iglesia, o sea, ha sido bien importante para Jesús porque es de su círculo más cercano, es de su círculo más cercano, es de sus amigos más cercanos, es de sus apóstoles más cercanos. Es un hombre con el que Jesús ha pasado tiempo y ha tenido tiempo. Así que el enemigo, vea que usa a Pedro. Pedro se convierte en un distractor. Pedro debería haber estado mejor preparado y simplemente tomar autoridad él en ese momento con los cobradores de impuestos y simplemente decir: Señor, si estos hombres están viniendo para no hacer, o sea, la misma posición de Jesús, para no hacer un problema, para no molestarlos, para no insultarlos, yo voy a pagar los impuestos. ¿Cómo? Dame la dirección. ¿A dónde está la provisión para pagar estos impuestos? ¿Se da cuenta? Y ahora, ese impuesto es una deuda. Jesús inmediatamente tiene una solución para cancelar esa deuda, para que esa deuda no se convierta en un problema, pero no permite que el distractor lo desenfoque de su misión, de su ministerio, de su llamado. ¿A qué le ha llamado Dios a usted? Tal vez usted tiene en su corazón empezar un negocio o desarrollar un negocio o hacer más grande el negocio que ya tiene, o en su trabajo tal vez es una posición diferente, es un reto profesional que quiere enfrentar, o en su familia tal vez quiere comenzar una familia, tener hijos, casarse, no sé cuál es esa misión que está puesta por Dios en su vida, pero sí es cierto que el enemigo va a buscar cómo distraerlo. Entonces, muchas veces es con las personas más cercanas. Pedro es uno de los más cercanos de Jesús y a ese es al que presta oído Pedro, al enemigo, a los cobradores de impuestos, para venir a ser un distractor para Jesús. Entonces, entienda que muchas veces la gente más cercana va a ser un distractor para nosotros, y también entienda que esto podría terminar en que nosotros también nos convirtamos en distractores para otras personas. Así que hay que estar pendientes de no ser nosotros un distractor y de identificar las palabras que vienen a través de personas que no tienen mala intención, a las que amamos y que nos aman, pero que se convierten en distractores de el propósito y la misión de Dios en nuestras vidas. Es fundamental que no sea usted una víctima de esa distracción. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, es un engañador. Dice Jesús que es el padre de mentira. Él es el autor de la confusión. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Confundirle, mentir, engañar, que usted se desvíe de su fe, que se desvíe de su confianza en Dios, que se desvíe del propósito de Dios para su vida, porque entonces lo hace inefectivo. Y si logra que usted no sea efectivo en la misión que Dios le ha dado, entonces de alguna forma limita lo que Dios puede hacer a través suyo. Es nuestra responsabilidad mantenernos enfocados, alineados con la voluntad de Dios y por fe actuando y desarrollando la misión que Dios nos ha dado. Así que con esto termino, pero déjeme decirle nada más. Dios tiene un plan grande para su vida. Y este plan, tal vez usted ya conoce algunas luces, tiene algunas luces de qué se trata ese plan y para qué es que Dios le ha llamado. No permita que los distractores, pequeños distractores, sutiles distractores, desvíen su atención de buscar ese plan de Dios. Recuerde, Jesús está en su casa en la presencia de Dios y está buscando a Dios y está en la presencia de Dios. Cuando Pedro llega, ni siquiera es una sorpresa, ya Jesús sabe para lo que viene. Pedro aprendió de esto, porque si ustedes recuerdan, antes de ir a la casa de Cornelio, Pedro estaba orando y tuvo una visión de alimentos y de animales, etcétera, que era una representación de los gentiles, para que no llamara impuros a los gentiles. Y Cornelio, que es un centurión romano, envía
a buscar a Pedro, a unas personas. Y cualquier judío en ese tiempo, especialmente cristiano, pudo haber tenido miedo de esos hombres y no estar seguro de seguir. Pero Pedro había recibido del Espíritu Santo antes de que llegaran. Le había dicho el Espíritu a Pedro que venían a buscarlo y que fuera con ellos porque era un tema de Dios. Así que Pedro aprendió de Jesús esto. Puede conocer las cosas que van a pasar si está en una comunión constante, en una relación constante con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu de verdad que nos muestra las cosas que han de venir, que nos muestra las cosas que van a pasar. Que Dios los bendiga. Me gusta realmente este tema porque podemos ver en práctica en la vida de Jesús cómo la relación con el Espíritu Santo de Dios permite que avance rápidamente. Y sabe, tenemos la misma unción, tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios y Él nos ha prometido que nosotros vamos a hacer las mismas obras que Él y aún mayores, dice Juan 14:12. Así que manténgase firme, manténgase alineado con la voluntad de Dios y manténgase buscando en oración al Espíritu Santo para que le dirija, para que le guíe y para que las cosas no le tomen por sorpresa, sino que tenga usted ya una dirección, una forma de actuar, una revelación de qué es lo que sigue. Amén. Que Dios los bendiga. Si este video le ha bendecido su vida, compártalo con alguien. Dele like al video, muy importante. Y suscríbase también en el canal, la campanita. Y nos vemos pronto. Los amamos. Nos vemos muy pronto.